¿Qué harías si la persona que más amabas, aquella que juró protegerte, fuera la misma que te tendió la trampa más cruel? Imaginen esto, 27 años de mi vida, cada decisión, cada sueño, cada sacrificio, todo cimentado en una mentira elaborada con la frialdad del hielo y la astucia de un depredador. Mi nombre es Sofía, y esta no es solo mi historia, es el escalofriante relato de cómo descubrí que mi propia madre, la mujer que me dio la vida, era la arquitecta de mi ruina. Recuerdo ese día con una claridad perturbadora, como si hubiera ocurrido hace apenas unos segundos. El sol de mediodía caía a plomo sobre la Ciudad de México y el asfalto ardía bajo mis pies. Llevaba en mis manos una bolsa de lona desgastada, mi protector solar, y un corazón rebosante de una esperanza casi ingenua. Había pasado los últimos 5 años construyendo mi pequeña panadería artesanal en Oaxaca, amasando no solo pan, sino también un futuro, lejos de lo que yo creía que era una familia amorosa pero sobreprotectora. Finalmente, había ahorrado lo suficiente para el enganche de mi propio local, un sueño que me había costado incontables noches sin dormir y cicatrices en las manos. Llegué a la casa de mis padres, esa imponente construcción colonial en Coyoacán que siempre me pareció un refugio. Toqué el timbre, el familiar sonido resonó en el patio, y la puerta se abrió. Ahí estaba ella, mi madre Elena. Su sonrisa, que antes me parecía un bálsamo, ahora sé que era una máscara perfecta. Me abrazó con la calidez de siempre, pero algo en sus ojos, una chispa fugaz de algo indescifrable, me heló el alma por un instante. Hija, qué bueno que llegaste, dijo con su voz melosa. Pasa, tu padre y yo tenemos algo importante que decirte. Ese algo importante fue el preludio de un terremoto. Nos sentamos en la sala con el olor a café recién hecho y el ruido de la fuente del patio de fondo, una escena tan idílica que hacía la revelación aún más grotesca. Mi padre, usualmente tan imponente, se veía encogido, con la mirada perdida. Fue mi madre quien tomó la palabra, su voz tranquila, casi monótona, mientras desgranaba cada detalle de la traición. No era un error, no era un malentendido, era una estrategia calculada. Descubrí que la herencia de mi abuela, la que supuestamente se había perdido en una mala inversión cuando yo era adolescente y que había truncado mis estudios universitarios, no solo no se había perdido, sino que había sido usada. Mi madre, con la ayuda de un abogado sin escrúpulos, había desviado cada peso a una cuenta secreta, una cuenta que había financiado la vida de lujos de mi hermana mayor, la hija favorita. Aquella hermana que siempre me miró por encima del hombro, la que nunca tuvo que esforzarse por nada. La sangre me hirvió. Mis sueños destrozados, mis años de esfuerzo, la culpa que sentí por no haber podido ayudar a mi familia, todo era una farsa. La revelación no solo me robó mi pasado, sino que amenazó con aniquilar mi futuro. Esa panadería, mi escape, estaba en riesgo. Las palabras de mi madre, al ver mi rostro desencajado, fueron el último clavo en el ataúd de mi inocencia. Era por tu bien, Sofía. Nunca entenderías el peso de esa responsabilidad. ¿Mi bien? Privarme de mi futuro, manipular mi vida, robarme mi herencia, y todo, ¿por mi bien? En ese momento el sol dejó de brillar en Coyoacán. El aire se volvió denso. Y en lugar de la Sofía ingenua que había entrado por esa puerta, surgió una mujer nueva, una que solo conocía una emoción, la necesidad ardiente de justicia. Lo que sucedió después, la batalla legal, los secretos de St. Errados, las confrontaciones explosivas y el costo emocional de enfrentar a mi propia sangre, transformó mi vida de maneras que nunca imaginé. Prepárense, porque lo que están a punto de ver es la cruda verdad de cómo una hija traicionada por su propia madre se levantó de las cenizas para reclamar lo que era suyo, sin importar el precio. Llegué a la casa de mis padres con protector solar y la bolsa lista. El sol de la Ciudad de México ya pegaba fuerte, prometiendo un día de esos en los que el asfalto parece derretirse. Mi mamá abrió la puerta, su sonrisa se borró al verme. Regina, dijo, su voz era un susurro teñido de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar de inmediato. Pero, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías con Ricardo en Cancún. Esa era la pregunta del millón. Cancún. El viaje que Ricardo y yo habíamos planeado durante meses, el escape idílico que se suponía que fortalecería nuestra relación antes de dar el siguiente paso. Había sido mi idea, una forma de reconectar después de semanas de distancia, de discusiones veladas, de esa frialdad que se había colado entre nosotros como una corriente de aire helado. Había visualizado cada detalle,
las playas turquesa, las cenas a la luz de las velas, las risas despreocupadas. Pero la realidad era que estaba parada en el umbral de la casa de mis padres, la maleta en el suelo, y un nudo de hielo en el estómago. No, mamá, respondí. Mi voz sonaba hueca, casi ajena a mí misma. Cancún no pasó. Ricardo. Él no fue. La frase se sentía como una punzada. No fue. Era una verdad tan simple, tan devastadora. Mi madre me hizo pasar, sus ojos escaneando mi rostro, buscando respuestas. No pude mirarla directamente. La vergüenza y la rabia eran dos bestias peleando dentro de mí. El plan era perfecto. Salir del estrés de la ciudad, dejar atrás las presiones del trabajo, de la familia, de la vida misma. Ricardo había estado extraño, distante, sus excusas para no vernos cada vez más elaboradas. Yo, tonta de mí, había atribuido su comportamiento al estrés laboral. Pensé que una escapada nos daría la oportunidad de hablar, de revivir la chispa. Compré los boletos, hice las reservas en ese hotel boutique que tanto le gustaba. Incluso preparé su maleta con sus camisas favoritas. La noche anterior al vuelo, me había despedido de mis padres, contándoles emocionada sobre nuestro viaje. Mi papá me había dado un abrazo fuerte, mi mamá un consejo sobre usar sombrero. Esa mañana me levanté antes del amanecer, la emoción burbujeando. Me puse mi vestido de verano favorito, ese con estampado de palmeras que Ricardo me había regalado. Le envié un mensaje a Ricardo. ¿Listo para el paraíso, mi amor? No hubo respuesta. Llamé. El teléfono sonó y sonó, hasta que saltó el buzón de voz. Un escalofrío me recorrió. No era propio de él. Siempre respondía, incluso si era para decir que estaba ocupado. Esperé en el aeropuerto, con la maleta a mi lado, el corazón latiéndome con una ansiedad creciente. Cada anuncio de vuelo me hacía saltar. Vi a parejas abrazarse, a familias reír, y la soledad me golpeó con la fuerza de una ola. Faltaban 30 minutos para el embarque. Volví a llamar. Nada. Mi mente empezó a correr, creando escenarios catastróficos. ¿Un accidente? ¿Una emergencia? La idea de que simplemente no hubiera venido, de que me hubiera dejado plantada, era tan absurda que la descarté de inmediato. Ricardo no haría eso, o eso creía yo. El último llamado a abordar resonó en la terminal. Mi garganta se cerró. Las lágrimas empezaron a picarme los ojos. No había rastro de él. El avión despegó sin mí, sin nosotros. Fue en ese momento, viendo cómo la aeronave se elevaba hacia el cielo azul, que la rabia empezó a reemplazar la preocupación. Una rabia fría, cortante, que me heló hasta los huesos. Ricardo no me había abandonado por una emergencia. Ricardo me había traicionado. La pregunta era, ¿por qué y sobre todo, con quién? El protector solar en mi bolsa parecía una burla cruel, un recordatorio de un paraíso que nunca pisaría, de una mentira que acababa de explotar en mi cara. Y Regina, la chica que creía tenerlo todo bajo control, estaba a punto de descubrir que no sabía absolutamente nada. El silencio en la sala de mis padres era ensordecedor. Mi mamá me miraba con una mezcla de lástima y preocupación, como si de repente me hubiera convertido en una extraña, una aparición fantasmal. No podía culparla. Yo misma me sentía así, como si la persona que había caminado por esa puerta minutos antes, llena de expectativas y planes, se hubiera desvanecido en el aire. La maleta seguía a mis pies, un recordatorio pesado de todo lo que se había derrumbado. Ricardo. ¿Él no fue? Repitió mi madre, su voz apenas un susurro. La pregunta no era para mí, sino para el vacío que se había formado entre nosotras. Me senté en el sofá, hundiéndome en los cojines como si buscaran tragarme. Las palabras se atoraban en mi garganta, un nudo apretado de incredulidad y furia. ¿Cómo podía explicarle lo que yo misma apenas entendía? ¿Cómo se le dice a tu madre que el hombre que creías conocer, el que prometió un futuro contigo, simplemente te había dejado plantada para un viaje que tú misma organizaste? No, mamá. No fue, logré decir, la voz rasposa. Me dejó un mensaje. Dijo que le surgió una emergencia familiar. Que lo sentía mucho, pero que no podía ir. La mentira sonaba tan hueca, tan obvia ahora. En ese momento, en la madrugada, con el cansancio y la emoción del viaje, la había creído. O más bien, había querido creerla. Había justificado su ausencia, su silencio, su frialdad.
Había buscado cualquier excusa para no ver la verdad que se cernía sobre mí como una sombra. Mi madre se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi espalda. Pero, ¿por qué no te lo dijo antes? ¿Por qué no te llamó? ¿Una emergencia de último minuto que no pudo avisar con tiempo? Eso no suena a Ricardo. Y ahí estaba, la voz de la razón que yo había ignorado. El Ricardo que ella conocía, el que yo creía conocer, era un hombre responsable, considerado. Un hombre que no dejaría a alguien en la estacada sin una explicación sólida. No lo sé, mamá, admití, la voz quebrándose. No me dio detalles. Solo dijo que era algo urgente y que me contactaría después. Pero ese después nunca llegó. Las horas pasaron y mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada ni un mensaje. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y esa ausencia, ese silencio, era lo que más dolía, más que la cancelación del viaje. Era la confirmación de que algo andaba muy mal. De repente, un pensamiento me golpea. La noche anterior, cuando me despedí de mis padres, les conté emocionada sobre el viaje. Mencioné que Ricardo no había podido venir a despedirse porque estaba ultimando detalles. Una excusa barata que había usado para cubrir su ya evidente distancia. Pero mi mamá, con esa intuición materna que todo lo ve, me miró con escepticismo. ¿Estás segura de que todo está bien entre ustedes, Regina?, me preguntó. Yo, con mi ceguera autoimpuesta, le aseguré que sí, que todo estaba perfecto. Ahora la imagen de mi madre me observa con esos ojos que leen el alma. Me sentí como una una ingenua. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Ricardo había estado distante por semanas. Sus llamadas eran más cortas, sus excusas para no vernos más frecuentes. Siempre mucho trabajo, una junta inesperada, un viaje de negocios. Yo lo atribuía al estrés, al éxito que estaba teniendo en su nueva posición. Pensaba que necesitaba mi apoyo, no mi escrutinio. Pero la verdad era que Ricardo no me había abandonado por una emergencia. Ricardo me había traicionado. La pregunta era, ¿por qué? Y sobre todo, ¿con quién? El protector solar en mi bolsa parecía una burla cruel, un recordatorio de un paraíso que nunca pisaría, de una mentira que acababa de explotar en mi cara. Y yo, Regina, la chica que creía tenerlo todo bajo control, estaba a punto de descubrir que no sabía absolutamente nada. El nudo de rabia en mi estómago empezó a apretarse. No era solo tristeza, era una furia fría que comenzaba a crecer. Necesitaba respuestas. Y Ricardo, donde quiera que estuviera, iba a dármelas. Mi madre, con la sabiduría que solo los años dan, me preparó un té de tila, pero sabía que ninguna hierba iba a calmar la tormenta que se gestaba dentro de mí. La rabia, esa furia fría que había empezado como un nudo, ahora era un incendio incontrolable. No era solo la vergüenza de haber sido engañada, era la humillación de haberlo planeado todo, de haber creído en Ricardo, de haberle entregado mi confianza y mi ilusión. Me había vendido la idea de un futuro juntos, de una vida donde Cancún era solo el primer paso. Y ahora todo se sentía como una burla cruel. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Revisé mi teléfono una y otra vez, buscando alguna señal, algún mensaje que se me hubiera escapado, una pista de su paradero. Nada. Su última conexión había sido la noche anterior al vuelo, justo después de que me despidiera de él con un beso y la promesa de vernos en el aeropuerto. La pantalla de mi celular se sentía como un espejo, reflejando mi propia estúpida ingenuidad. Mi mente empezó a reconstruir los últimos meses. Las excusas de Ricardo para no quedarse a dormir, sus llamadas cada vez más cortas, su repentina obsesión por su privacidad, siempre con el teléfono boca abajo. Yo lo había justificado todo, lo había atribuido al estrés laboral, a la presión de su nuevo proyecto. Pensé que estaba siendo comprensiva, que le estaba dando su espacio. ¡Qué equivocada estaba! Cada recuerdo era una punzada, una revelación tardía de que las señales habían estado ahí, bailando frente a mis ojos, pero yo, cegada por el amor o la costumbre, había elegido ignorarlas. La desesperación me llevó a hacer lo que nunca pensé que haría: revisar sus redes sociales. No las suyas directamente, porque me había bloqueado hacía tiempo de algunas de ellas, una señal de alarma que también había pasado por alto. Fui a los perfiles de sus amigos, de sus colegas, de cualquiera que pudiera haber estado con él. La búsqueda fue infructuosa al principio, solo fotos de fiestas y reuniones que no me decían nada.
Pero luego en el perfil de una de sus primas lejanas encontré una foto. Una foto inocente de una reunión familiar en una hacienda tomada hace apenas unas semanas. Y ahí estaba él, Ricardo, riendo con el brazo alrededor de una mujer que no era yo. Mi corazón se detuvo. La mujer tenía el cabello castaño claro, largo y ondulado, y una sonrisa que parecía demasiado familiar. La rabia se transformó en un hielo cortante. Zoom. Hice zoom en la imagen, mis dedos temblaban. No podía ser. La reconocí. Era Sofía, una excompañera de universidad de Ricardo, con la que él había dicho que solo mantenía una amistad cordial. Una amistad cordial, la frase resonó en mi cabeza burlándose de mí. El puño se me cerró con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. No era solo que Ricardo me hubiera dejado plantada, no era solo que hubiera mentido sobre Cancún. Era que había estado con otra, a mis espaldas, mientras yo compraba boletos y empacaba su maleta. La traición era profunda, lacerante. Sentí náuseas, una mezcla de asco y dolor. La imagen de Ricardo y Sofía, tan cómodos, tan cerca, se grabó en mi mente como una cicatriz. Mis padres intentaron consolarme, pero sus palabras se perdían en el torbellino de mi mente. Ya no era solo una cuestión de respuestas, era una cuestión de justicia. Ricardo me había humillado, me había mentido, me había traicionado de la manera más vil. Y ahora, la obsesión por hacerle pagar por su engaño se apoderó de mí. No sabía cómo, ni cuándo, pero Ricardo iba a lamentar el día en que decidió jugar conmigo. Iba a darle una lección que jamás olvidaría. La obsesión me consumió por completo. Cada pensamiento, cada respiración se centraba en cómo desmantelar la fachada de Ricardo. No era solo venganza. Era una necesidad visceral de exponer la verdad. El día que llegué a casa de mis padres, la humillación fue un fuego que me quemó por dentro. Pero ese fuego se transformó en una determinación fría y calculada. Ya no era la mujer ingenua que creyó cada una de sus mentiras. Ahora era una estratega, una cazadora. Comencé mi investigación de la manera más discreta posible. No podía permitir que Ricardo sospechara nada. Primero revisé sus redes sociales. Él era un hombre de hábitos, y eso, irónicamente, se convirtió en su perdición. Siempre publicaba fotos de sus viajes, de sus supuestas conferencias de trabajo en destinos exóticos. Pero ahora, con los ojos de la traición, noté algo. Había un patrón sutil en las personas que comentaban sus fotos, especialmente una mujer cuyo perfil siempre aparecía en las mismas fechas y lugares. Su nombre era Valeria. El nombre se me atascó en la garganta. Su perfil era público, lleno de fotos de ella en lo que parecían ser los mismos hoteles, los mismos restaurantes, incluso las mismas vistas panorámicas que Ricardo había compartido. No eran coincidencias. Eran piezas de un rompecabezas macabro que encajaban perfectamente. Cada imagen, cada sonrisa de ella era una puñalada en mi pecho. Ricardo había estado viviendo una doble vida, no solo conmigo, sino con ella. La rabia se transformó en una calma helada. No iba a confrontarlo directamente, no aún. Necesitaba más pruebas, algo irrefutable que no pudiera negar. Recordé una vez que Ricardo me había pedido ayuda con un problema en su computadora. Había guardado sus contraseñas en un archivo de texto en el escritorio, un descuido que ahora me parecía una bendición. Mi corazón latía desbocado mientras tecleaba su contraseña de correo electrónico. Entré. Lo que encontré fue un torbellino de confirmaciones. Correos electrónicos de reservas de hotel, confirmaciones de vuelos a nombre de Ricardo y Valeria, mensajes de texto cariñosos. No eran solo citas. Era una relación en toda regla, una que había estado ocurriendo en paralelo a la nuestra durante meses. Las fechas coincidían con sus viajes de trabajo y mis momentos de soledad. Había fotos de ellos juntos, sonriendo, abrazándose, incluso una foto de Valeria con un anillo en su dedo, un anillo que reconocí. Era el mismo diseño que Ricardo y yo habíamos visto en una joyería, un anillo que él había dicho que quería comprarme cuando fuera el momento adecuado. La sangre me hirvió. No solo me había engañado, sino que había planeado un futuro con otra persona usando mis propios sueños como plantilla. La traición era tan profunda que me dejó sin aliento. Pero en lugar de derrumbarme, sentí una fuerza emergente. Ya no era la víctima, era la arquitecta de su caída. El siguiente paso fue contactar a una amiga que trabajaba en el sector de la aviación.
Necesitaba verificar los vuelos de Ricardo. Le di las fechas y los destinos, y ella, sin preguntar demasiado, me confirmó lo que ya sabía. Ricardo había viajado con frecuencia a esos lugares, y sí, siempre había un asiento contiguo reservado a nombre de Valeria. La evidencia era abrumadora. Con cada pieza de información, mi plan se solidificaba. No quería una confrontación privada, un grito en una sala donde él pudiera manipular la situación. Quería que su traición fuera expuesta, que todos los que lo consideraban un hombre íntegro vieran la verdad. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Recordé que Ricardo tenía una presentación importante en su empresa la próxima semana. Sería un evento grande con clientes importantes, su jefe y muchos de sus colegas. Un momento crucial para su carrera. Era el escenario perfecto. La lección que le daría no sería solo dolorosa, sería pública, devastadora e inolvidable. La obsesión había pasado a la etapa de la justicia, y mi corazón, aunque roto, estaba lleno de una determinación implacable. La semana del evento llegó con una tensión palpable en el aire. Cada día era una cuenta regresiva, cada hora un paso más cerca de la detonación. Mis padres, ajenos a la verdadera magnitud de mi plan, me veían más tranquila, asumiendo que el tiempo y la distancia estaban curando mis heridas. No. Habían que, muy lejos de la curación, mi mente estaba forjando un arma. Había pasado días frente a la computadora investigando cada detalle de la vida de Ricardo, cada paso que había dado, cada mentira que había tejido. No solo me enfoqué en su infidelidad, sino en un patrón de engaño mucho más profundo, uno que se extendía a su vida profesional. El día cero, el gran evento de su empresa, amaneció con un sol inusualmente brillante para la Ciudad de México, casi una burla a la oscuridad que sentía por dentro. Me vestí con calma, eligiendo un atuendo que, aunque discreto, proyectaba una imagen de seguridad y control. Me miré al espejo y en mis ojos no vi a la mujer rota que había llegado a casa de mis padres semanas atrás. Vi a alguien decidida, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Llegué al centro de convenciones donde se llevaría a cabo el evento. El lugar bullía con la energía de ejecutivos, clientes y la prensa. Me mezclé entre la multitud, mi corazón latiendo con una mezcla extraña de nerviosismo y una emoción casi gélida. Vi a Ricardo en el escenario, flanqueado por su jefe y otros directivos. Estaba impecable, sonriente, proyectando la imagen de éxito que tanto valoraba. La hipocresía me revolvió el estómago. Esperé el momento preciso. No quería un simple escándalo. Quería una demolición estratégica. Durante la presentación de Ricardo, cuando hablaba con esa elocuencia ensayada sobre la integridad y la visión de futuro de la empresa, sentí que era el momento. Saqué mi teléfono que contenía no solo las pruebas de su doble vida conmigo y con la otra mujer, sino también información crucial sobre ciertas irregularidades financieras en algunos de sus proyectos, datos que había obtenido con una astucia que nunca creí poseer. Comencé a enviar los correos electrónicos, primero a la dirección de prensa del evento con un asunto que garantizaba ser abierto, exclusiva, la doble vida del ejecutivo estrella de nombre de la empresa. Adjunté las fotos, los mensajes, las reservaciones de hotel. Luego, a los contactos clave de su empresa que había investigado, el CEO, el director de recursos humanos, los principales inversionistas. Finalmente, a algunos de los periodistas de negocios más influyentes del país, con la esperanza de que la historia se viralizara. Mientras Ricardo seguía hablando, su voz resonando en el auditorio, empecé a ver los primeros signos. Un periodista en la primera fila, que había recibido mi correo, levantó su teléfono, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión de asombro. Luego otro. El murmullo comenzó a extenderse. El jefe de Ricardo, que estaba a su lado, recibió una llamada. Su rostro se tornó lívido. Ricardo, ajeno a la tormenta que se desataba, seguía con su presentación, su sonrisa inmaculada. Pero la atmósfera en el salón cambió. Las miradas ya no estaban fijas en él con admiración, sino con curiosidad, luego con juicio. Vi a su jefe susurrarle algo al oído. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Su mirada barrió el auditorio y por un instante nuestros ojos se encontraron. En ese momento no había odio en mi corazón ni rabia. Solo una profunda y desoladora tristeza. La justicia no se sentía dulce, solo inevitable. Ricardo palideció, su postura se encogió. Sabía que su castillo de naipes se había derrumbado.
La vergüenza y el pánico inundaron su rostro, su voz se atascó. La pantalla detrás de él, que proyectaba sus logros, ahora parecía burlarse de su caída inminente. El evento, su gran momento, se había convertido en su humillación pública. El silencio se hizo denso, pesado, mientras la sala entera absorbía la verdad. No hubo gritos ni interrupciones, solo la quietud de una revelación que lo cambiaba todo. La pantalla, antes su aliada, ahora era un espejo que reflejaba la humillación de Ricardo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban un miedo crudo, animal. Intentó hablar, sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Era como si su voz, su poder, se hubieran disuelto en el aire. La presentadora, con una calma que contrastaba con la tormenta interna de Ricardo, retomó el micrófono. Su tono era profesional, pero había una chispa de satisfacción en sus ojos, la misma que sentía yo. Anunció una breve pausa comercial, un respiro forzado en medio de la debacle. La sala comenzó a llenarse de un murmullo creciente, la gente se levantaba susurrando, sus miradas fijas en Ricardo. Él permaneció inmóvil, una estatua de vergüenza. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el eco de la sala. Ricardo levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi la súplica, el reconocimiento de su derrota. Regina, susurró, su voz apenas audible, y, por favor, no dije nada. No había nada que decir. La venganza no era una explosión, sino una implosión lenta, un derrumbe silencioso. Le extendí la mano, sosteniendo el sobre que había guardado por tanto tiempo. Esto es tuyo, Ricardo, dije, mi voz firme, sin rastro de la emoción que me había consumido durante meses. Los boletos de avión, el itinerario, la confirmación del hotel. Todo lo que planeamos para Cancún. Sus ojos se abrieron, la confusión mezclada con el pánico. Tomó el sobre, sus dedos temblaban. Abrió el sobre lentamente, revelando los documentos que simbolizaban nuestras promesas rotas. Su mirada se detuvo en las fechas, en los nombres. La verdad se grabó en su rostro. Esos boletos eran para el día de su supuesta boda, la fecha que él había elegido para construir una nueva vida sobre las cenizas de la nuestra. Mientras tú planeabas tu gran día, Ricardo, continué, mi voz subiendo un poco, lo suficiente para que los que estaban cerca pudieran escuchar, yo estaba planeando el mío. Un día de revelación. La ironía era palpable, un golpe directo al centro de su ego. Su rostro se descompuso, la palidez se acentuó. La gente alrededor que había escuchado mis palabras comenzó a mirarlo con una mezcla de lástima y desprecio. En ese momento, el director del evento se acercó, su rostro una máscara de preocupación. Habló en voz baja con Ricardo, gestos urgentes, pidiéndole que se retirara. Ricardo asintió mecánicamente, sus ojos aún fijos en los boletos. La imagen de su castillo de naipes derrumbándose era completa. Se levantó, tropezando ligeramente, y se dirigió hacia la salida lateral, escoltado discretamente. Su salida fue un anticlímax, un final silencioso para un hombre que había amado el centro de atención. Me quedé allí, observando cómo se desvanecía. La rabia, la obsesión que me había impulsado, comenzó a disiparse, dejando un vacío extraño. No sentía alegría triunfal, sino una calma fría, una especie de paz melancólica. La justicia se había servido, pero el sabor no era dulce, sino amargo, como el recuerdo de lo que habíamos perdido. Salí del foro, el sol de la Ciudad de México golpeándome el rostro, un contraste con la oscuridad que había dejado atrás. Saqué mi teléfono. Había un mensaje de mi mamá. «Regina, ¿estás bien?» «Te vi en la televisión». Le respondí con una sola palabra. «Sí». Caminé sin rumbo, el peso de la venganza liberado, pero el de la pérdida aún presente. La historia con Ricardo había terminado, no con fuegos artificiales, sino con un susurro. Aprendí que la justicia no siempre trae euforia, a veces solo trae el silencio de una lección aprendida. Miré el cielo azul, respiré hondo. El camino por delante era incierto, pero al menos ahora era mío. La verdad, ver la cara de mi tío Alberto en ese momento, cuando supe que la verdad saldría a la luz, fue una mezcla extraña de triunfo y vacío. Sus ojos, antes llenos de esa falsa afabilidad, se contrajeron en una furia contenida, una que yo conocía bien porque la había sentido en carne propia durante años. Él intentó negarlo todo, por supuesto, su voz temblaba, pero su arrogancia seguía intacta, una última patada de un animal acorralado.
Mi madre, a mi lado, se aferraba a mi brazo, sus lágrimas eran silenciosas, pero su cuerpo entero temblaba con la liberación de años de silencio y dolor. El abogado de mi padre, un hombre serio y de pocas palabras que había manejado el fideicomiso con una discreción admirable, presentó las pruebas una por una. No eran solo documentos, eran testimonios, fechas, movimientos bancarios que mi tío había intentado ocultar con una meticulosidad enfermiza. Cada papel que ponía sobre la mesa era un clavo más en el ataúd de su reputación, de su imagen de hermano protector. La sala se llenó de un silencio pesado, solo roto por los sollozos ahogados de mi tía, que parecía finalmente comprender la magnitud de la traición de su propio esposo. Mi tío, acorralado, lanzó una última amenaza velada, sus ojos fijos en mí, prometiendo que esto no quedaría así. Pero ya no me afectaba. Esa amenaza, antes una fuente de terror, ahora sonaba hueca, el eco de un poder que ya no poseía. La justicia, aunque lenta, había llegado. No fue un golpe rápido, fue una disección lenta y dolorosa, pero necesaria. Verlo perder el control, ver su máscara caer por completo, fue la verdadera victoria. No era la venganza lo que me había impulsado, al menos no solo eso. Era la necesidad de que la verdad saliera a la luz, de que mi madre y la memoria de mi padre encontraran paz. El proceso legal fue largo, agotador, pero al final mi tío fue despojado de todo lo que había robado y más. Las propiedades, las cuentas, todo regresó a su legítimo dueño. Pero la verdadera restitución no fue económica. Fue la tranquilidad en los ojos de mi madre, la forma en que su espalda se enderezó, la risa genuina que volvió a escuchar en nuestra casa después de tantos años. Ella me abrazó, un abrazo que contenía todos los años de sufrimiento y toda la gratitud del mundo. Lo logramos, mi amor, susurró, y en esa frase se resumía todo. Yo por mi parte sentí un alivio profundo, pero también una extraña melancolía. La obsesión que me había consumido durante tanto tiempo se disipó, dejando un vacío. Había logrado mi objetivo, sí, pero el camino había dejado cicatrices. Aprendí que la justicia no siempre es dulce, a veces es amarga, te deja exhausto. Pero también aprendí sobre la resiliencia, sobre el amor incondicional de una madre y sobre la fuerza que uno encuentra cuando lucha por lo que es correcto. Regresé a mi casa, no con la misma prisa con la que había llegado, sino con la calma de quien ha cerrado un capítulo, sabiendo que el sol, aunque a veces se oculte, siempre vuelve a salir. La cicatriz quedaría, un recordatorio, pero ya no dolía. Era simplemente parte de mi historia,